El aire en la sala de interrogatorios de la policía estaba viciado, cargado con el silencio que pende entre una acusación y una conclusión. Al otro lado de la mesa de metal estaba sentado Leo, mi primo, un hombre cuyo carisma era un arma que jamás dudó en usar contra mí. Estaba recostado en su silla, con una sonrisita de suficiencia en sus labios, completamente seguro de tenerme acorralado. Yo simplemente permanecí allí sentado, con las manos cruzadas sobre el regazo, concentrado en mi respiración, en mantener mi rostro como una máscara perfecta e indescifrable. La puerta se abrió y entró un hombre alto, impecablemente vestido. No me miró. Miró a los dos detectives y dejó un delgado expediente oficial sobre la mesa. Agente especial Thorne, FBI. Dijo con una voz grave y barítona que captó toda la atención de la sala. Aclaremos esto. Abrió el expediente. El suave sonido del papel girando llenó la habitación. Su expediente está limpio, verificado. Thorne hizo una pausa y finalmente miró a Leo con una fría indiferencia. De hecho, su reciente reconocimiento por la Operación Libro Mayor Nocturno aún está pendiente de ser censurado. La sonrisa de Leo no se desvaneció. Se borró de su rostro, reemplazada por una expresión de sorpresa, pálida y con la mandíbula desencajada. Observé cómo sus manos, ocultas a la vista del detective bajo la mesa, comenzaban a temblar incontrolablemente. Una pequeña y fría parte de mí sintió un destello de satisfacción. Creía conocerme, la chica callada del rincón. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Apenas una semana antes, la escena había sido tan diferente y, a la vez, tan dolorosamente familiar. Estábamos en una cena familiar caótica, de esas donde la voz más fuerte siempre gana, y la de Leo siempre era la más fuerte. Él dominaba la corte, contando grandes historias sobre un nuevo y arriesgado negocio que supuestamente estaba a punto de convertirlo en millonario. Entonces mi tía, su madre y una mujer que lo veía como un genio incomprendido me pusieron en el punto de mira. Me preguntó qué pensaba hacer con mi pequeña parte de una reciente herencia familiar. Di mi respuesta tranquila y sincera de siempre. Se ha asignado a un fondo a largo plazo de baja rentabilidad. Leo se burló, un sonido agudo y desagradable que interrumpió la charla. ¿Un fondo?, se burló, volviéndose hacia el público envuelto en nuestra familia como si yo fuera un niño ingenuo y sin remedio. ¿Ves? Por eso sigues alquilando. No tienes visión. Entonces se levantó, alzando la voz con indignación teatral, asegurándose de que todos lo oyeran. Está arruinada y es inútil. Deja que el dinero se pudra en lugar de hacerlo rendir. Si tan solo invirtiera conmigo, todos seríamos ricos, pero le da demasiado miedo. Las palabras flotaron en el aire, densas y venenosas. No era solo un insulto al dinero, era un veredicto sobre toda mi personalidad, sobre toda mi vida. Busqué en mis padres una palabra de defensa para cualquier cosa. Una mirada, un ceño fruncido, un simple movimiento de cabeza. Se quedaron mirando sus platos, repentinamente fascinados por sus judías verdes. Su silencio era una violencia en sí mismo, una confirmación familiar de que, a sus ojos, sus fracasos ostentosos siempre valdrían más que mis éxitos discretos. Se rió, pensando que era solo otra puya, otra forma de presentarme como el fracaso de la familia. No tenía ni idea de que mi aburrida disciplina financiera era precisamente la habilidad que el gobierno federal me pagaba para usar contra hombres exactamente como él. Para entender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las dos vidas que vivía. Para mi familia vivía en tonos beige. Era Ana, la chica de los números, una designación que se pronunciaba con una palmadita condescendiente en la cabeza. Mi vida se veía como una línea recta y predecible. Un trabajo gubernamental seguro pero aburrido, un apartamento tranquilo, un futuro sin los riesgos deslumbrantes que definían a mi primo. Leo era el primo de oro, el visionario designado por la familia.
Su vida fue una serie de pasiones explosivas y efímeras, cada una celebrada como una muestra de su ambición desbordante. Un mes, lanzaba una nueva criptomoneda y al siguiente un food truck gourmet, todo financiado por un flujo constante de inversiones familiares. Cada empresa fracasaba inevitablemente. Pero los fracasos nunca fueron culpa suya. Se debieron a un mal momento, a un mercado volátil o a socios que simplemente no compartían su ingenio. Recuerdo vívidamente su 30º cumpleaños. Mi tío Robert y mi tía Sheila, padres de Leo y los principales artífices de su mito, le regalaron el reloj de bolsillo de oro de nuestro bisabuelo. Era una auténtica reliquia familiar, cargada de historia y significado. Para el hombre que forja el futuro de nuestra familia, había dicho mi tío con la voz llena de orgullo. Mientras Leo lo sostenía a la luz, con el oro reluciendo, no vi solo un reloj. Vi el curso de cálculo avanzado que tuve que abandonar en la universidad porque los libros de texto eran demasiado caros. El viejo y estropeado portátil que usé durante 4 años porque teníamos que apretarnos el cinturón. Para mi propio 30º cumpleaños, había recibido una tarjeta de regalo preciosa y sensata. El libro de cuentas en mi mente hizo otra entrada silenciosa, archivada bajo una verdad que hacía tiempo que había dejado de decir en voz alta. Esta percepción era una prisión construida por toda mi familia. Mi padre, un hombre que admiraba la confianza ostentosa por encima de todo, era el mayor apoyo de Leo. Una noche, cometí el error de intentar compartir una pequeña victoria del trabajo. Intenté explicar el complejo rompecabezas de un caso de delito de cuello blanco que estaba estudiando. Cómo el perpetrador había ocultado bienes mediante una serie de complejas maniobras legales. Mi padre escuchó un momento, con la mirada perdida, antes de interrumpirme con un gesto de desdén. «Qué bien, cariño», dijo, volviendo a centrarse en el partido de la televisión. «Pero Leo sí que está creando empleos. Se está arriesgando». La insinuación era clara. Mi trabajo era solo un ejercicio mental, un pasatiempo. El suyo era real. Lo que yo hacía era teórico. Lo que hacía Leo importaba, incluso cuando fracasaba. La presión de mis tíos era constante. Un leve rumor de expectativas latía en cada reunión familiar. Veían mi tranquila estabilidad no como una fortaleza, sino como un recurso al que recurrir para el próximo gran plan de su hijo. Acorralaban a mis padres en la cocina, en voz baja pero insistente. Leo solo necesita un poco más de capital para sacar adelante su nueva aplicación. La tía Sheila murmuraba, poniendo una mano en el brazo de mi madre. Ana no está usando su herencia de todos modos, simplemente está ahí. La familia debería ayudar a la familia. Habían logrado presentar mi prudencia financiera como egoísmo. Mi negativa a financiar la imprudencia de Leo no fue una decisión sensata. Fue una traición personal, una falta de fe en el elegido de la familia. Mis padres, agotados por años de esto, simplemente asentían, y luego me preguntaban por qué tenía que ser tan difícil. Pero luego estaba mi otra vida, una vida que ni siquiera podían imaginar. La puerta de la sensible instalación de información compartimentada, el esquife, se cerraba con un siseo tras de mí, y el mundo entero se desmoronaba. El drama familiar, los apodos despectivos, el peso de su profunda incomprensión, todo se desvanecía en el aire gélido y estéril. Aquí, en esta habitación insonorizada y sin ventanas de la oficina de campo del FBI en Washington, yo no era la chica de los números, yo era el agente especial supervisor Jensen. Y mi naturaleza tranquila y metódica no era un defecto de carácter, era un arma. Aquí, mi obsesión por los detalles no era una peculiaridad, era precisamente lo que desmantelaba imperios criminales y encarcelaba a gente peligrosa. Me paraba frente a una enorme pantalla brillante, mientras mi equipo de agentes serios y concentrados me miraba en busca de orientación. La pantalla no mostraba fotos familiares ni lugares de vacaciones.
Mostraba una red terriblemente compleja de fondos ilícitos que fluían desde un cártel internacional a través de un laberinto de empresas fantasma. Mi mundo era un mundo de transferencias bancarias imposibles de rastrear, libros de contabilidad encriptados y la búsqueda silenciosa del único error que lo desenredaría todo. El agente Thorne, mi jefe de sección, un profesional estoico y fiel a las reglas que valoraba la información por encima del drama, simplemente asentía hacia la pantalla, una orden silenciosa para que comenzara la sesión informativa. Y en esa sala, mi voz era diferente, era segura, precisa e inquebrantable. El sujeto usaba una serie de LLC anidadas para estratificar los fondos, le explicaba, señalando un nodo clave en la red. Era una estructura de flujo fantasma diseñada para estancarse en sociedades holding panameñas. Pero los informes de actividad sospechosa de las cuentas de las Islas Caimán nos dieron una pista clara. Marcaría 3 entidades en la pantalla. Tenemos suficiente para 3 predicados de Rico. La evidencia es limpia. Miraría a mi equipo. Estos profesionales dedicados que no me veían como alguien aburrido ni cauteloso, sino como la única persona que podía ver el camino a través del caos, y estaban listos para incautar los activos. En esa habitación, mi meticuloso análisis no solo fue agradable, querida, fue el martillo que estaba a punto de caer. Durante años, había mantenido mis 2 mundos separados, aceptando la condescendencia de la familia como precio por proteger mi carrera. Pero cuando Leo decidió cruzar la línea del insulto al crimen, no solo estaba atacando a la chica de los números. Iba a por un agente federal y estaba a punto de descubrir que mi mundo tiene reglas y consecuencias. La llamada llegó un martes por la tarde. La voz del otro lado era la del detective Miller, del Departamento de Policía Local, con un tono profesionalmente neutral. Me informó que mi primo Leo Collins había presentado una denuncia formal en mi contra. Las palabras que usó fueron específicas y desagradables: malversación, falsificación, robo. Según Leo, no solo me había negado a invertir mi herencia con él. Al parecer, también le había robado su parte, usando mis habilidades contables para crear un registro documental falso e incriminarlo. Fue una invención desesperada y chapucera, pero también una acusación formal. Había cruzado oficialmente la línea. Mi primera reacción no fue miedo ni pánico, fue una extraña calma fría que me invadió. El recuerdo muscular de años de entrenamiento se hizo presente. Mi ritmo cardíaco ni siquiera se disparó. Vi la situación no como un drama familiar, sino como un problema profesional por resolver. Era un intento de comprometer a un empleado federal. Era una amenaza externa. Descarté de inmediato la idea de llamar a un abogado o suplicarles a mis padres. Eso era de mi vida anterior. En mi nueva vida había protocolos para esto. Colgué la llamada con el detective tras aceptar ir a la comisaría al día siguiente. Luego hice una sola llamada. No era para un amigo ni un familiar, era para la línea segura de mi jefe de sección. Cuando respondió, no perdí tiempo en una moción. «Señor», dije con voz firme y clara, «necesito reportar una situación de 7,000 millones. Un familiar externo intenta coaccionarme mediante una falsa acusación penal a la policía local. Se trata directamente de mi patrimonio financiero». La respuesta del agente Thorne fue exactamente lo que esperaba, tranquila, metódica y con total profesionalismo. No hubo sorpresas ni juicios, solo procedimientos. «Entendido, Jensen», respondió. «Nos encargaremos de la comunicación. Su investigación de antecedentes de nivel 5 es rigurosa, así que no se preocupe por el fondo de la reclamación». Me dio instrucciones claras. «Sigue las indicaciones de los detectives. No ofrezcas información que vaya más allá de sus preguntas y espera a que llegue nuestro consejo. Nos encargamos». Cuando colgué el teléfono, finalmente respiré hondo. Sentí como si todo un sistema, una entidad enorme y poderosa a la que había dedicado mi vida, se movilizara para protegerme.
Leo creía que estaba buscando pelea con su primo silencioso e inútil. No tenía ni idea de que acababa de presentar una denuncia contra todo el peso del Departamento de Justicia. Sabía que en cuanto los detectives locales revisaran mi nombre y número de la seguridad social en su sistema, saltarían las alarmas, lo que cambiaría por completo la naturaleza de su investigación. No iba a presentar una defensa en esa entrevista. Llevaba el sistema mismo. Leo me había tendido una trampa en su mundo de mentiras estridentes y documentos falsos. No tenía ni idea de que estaba entrando en mi mundo, un mundo de hechos, pruebas y jurisdicción federal. La entrevista no era mi juicio, era el suyo. Entré en la sala de interrogatorios de la policía y el mundo se encogió al tamaño de la pequeña mesa desgastada que nos separaba. El aire olía a café rancio y desinfectante barato. Leo ya estaba allí, flanqueado por un abogado astuto y de baja estofa que parecía más a gusto persiguiendo ambulancias. Mi primo estaba en su salsa, actuando para un público de 2 detectives aburridos. Se inclinó hacia adelante con seriedad, con la voz llena de dolor fingido, pintándose como el visionario trabajador traicionado por su primo celoso y sin blanca. Era la misma historia que le había contado a nuestra familia durante años, ahora reenvasada para las fuerzas del orden. Tenía un fajo de papeles delante, extractos bancarios que sabía que eran falsos incluso antes de ver los logotipos borrosos y las fuentes inconsistentes. Podría haberlos desmentido en menos de 5 minutos. Desde mi perspectiva, era como ver a un niño intentando hacer pasar un dibujo a crayón por una obra maestra. Pero no dije nada. Me quedé allí sentada, con una postura perfecta, las manos apoyadas tranquilamente sobre la mesa. Dejé que diera vueltas, dejando que el silencio fuera mi única respuesta. Mi quietud parecía desconcertarlo más que cualquier argumento. Estaba acostumbrado a las reacciones emocionales, al llanto y a la ira. No sabía qué hacer con mi desconcertante calma. Uno de los detectives, un hombre de ojos cansados y traje arrugado, suspiró y se volvió hacia su computadora. Empezó a escribir con 2 dedos, con movimientos lentos y metódicos. Era solo un procedimiento, una comprobación rutinaria que probablemente había hecho miles de veces. Me pidió que confirmara mi nombre completo y número de la seguridad social, y se los proporcioné claramente. Leo observaba con una sonrisa de suficiencia, como si la búsqueda fuera a probar su historia. El detective terminó de escribir y pulsó intro. Por un instante, no pasó nada. Entonces lo vi, no en la pantalla, sino en la postura del hombre. Se quedó rígido. Abrió los ojos de par en par casi imperceptiblemente y se acercó al monitor. Lanzó una mirada rápida y penetrante a su compañero, una comunicación silenciosa que lo decía todo. Su compañero arqueó las cejas. Sin decir palabra, el primer detective se levantó y salió silenciosamente de la habitación, dejando un repentino vacío de autoridad. Leo, completamente ajeno al cambio en la atmósfera de la sala, lo interpretó como una señal para intensificar el drama. Se lanzó a una diatriba sobre todas las oportunidades que le había costado, con la voz quebrada por una falsa emoción. No entendía. La situación ya había empezado a cambiar. Ya no controlaba la situación. Sabía exactamente lo que decía la pantalla del detective y quién venía en camino. La puerta se abrió de nuevo, pero no era el detective. Era el agente Thorne, y parecía traer consigo toda la autoridad del gobierno federal a esa pequeña habitación. Le seguía otro agente. Ambos vestían trajes oscuros impecables que hacían parecer baratos los uniformes de los detectives locales. Thorne ni siquiera miró a Leo. Presentó sus credenciales al detective restante y al abogado de Leo. «Esta entrevista ha terminado», dijo, interrumpiendo con su voz las divagaciones de Leo. Luego dirigió su mirada fría y analítica a mi primo. «Me llamo agente especial Thorne. Soy el oficial al mando del agente Jensen. Me llamó agente Jensen a propósito». La confusión en el rostro de Leo era digna de admiración. Tartamudeó mirando a Thorne y a mí, y viceversa, mientras su gran narrativa se desmoronaba en tiempo real.
Thorne dejó su delgado expediente sobre la mesa con un golpe sordo pero definitivo. Ha acusado a la agente Jensen de malversación de fondos, dijo Thorne con un tono peligrosamente sereno. Es una acusación interesante, considerando que sus declaraciones financieras, según lo exige su autorización de alto secreto, son auditadas trimestralmente por el Departamento de Justicia. Son impecables. Cada palabra fue un golpe de precisión. Suspiro despejado. Departamento de Justicia. El rostro de Leo empezó a palidecer. Entonces llegó el golpe final. Thorne deslizó un solo documento sobre la mesa. Era la portada de mi última evaluación de desempeño. Podía ver las frases en negrita desde donde estaba sentado. El analista principal de Anton, Operation Night Ledger, clave en la incautación de $87 millones en activos blanqueados, fue elogiado por su inquebrantable integridad. El aire se dispersó en la sala. Las palabras FBI, autorización de alto secreto y $87 millones quedaron suspendidas como una sentencia de muerte. El abogado de Leo miró fijamente el papel, con el rostro de puro pánico, consciente del catastrófico error que había cometido su cliente. Los detectives ahora veían a Leo no como una víctima potencial, sino como un mentiroso que había perdido el tiempo e intentado incriminar a un agente federal. Thorne se inclinó ligeramente, bajando la voz a un gruñido bajo y amenazante. Presentar una denuncia falsa es un delito. Presentar una contra un agente federal para obstruir la justicia y extorsionar fondos atrae nuestra atención inmediata y completa. Hizo una pausa. Ahora vamos a auditar una multa y las finanzas, señor Collins. Fue entonces cuando Leo se derrumbó por completo. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. La confianza engreída se había esfumado, reemplazada por el terror puro y patético de un hombre que acababa de volar demasiado cerca del sol y cuyas alas de cera se habían derretido. Observé mi rostro impasible mientras el detective que había salido de la habitación regresaba con unas esposas. El agudo clic metálico al cerrarse alrededor de las muñecas de Leo fue el sonido más fuerte que jamás había oído. Mi primo se había pasado la vida intentando convencer a todos de que yo no era nadie. Al final, solo hizo falta una página de mi expediente oficial para demostrar que él era el que estaba realmente arruinado e inútil. Cuando la puerta de la sala de entrevistas se cerró tras un sollozante Leo, la tensión finalmente se disipó, reemplazada por una discreta profesionalidad. No hubo vítores ni felicitaciones, solo se oía el tranquilo y metódico proceso de la justicia que comenzaba lentamente. El agente Thorne me miró y por primera vez vi algo más allá del estoico comandante. Fue un destello de profundo respeto profesional. Me dedicó un breve asentimiento. La Fiscalía de Estados Unidos se encargará de esto desde aquí, dijo con voz serena. Su expediente está protegido. Buen trabajo, agente Jensen. Eso fue todo. Era todo lo que necesitaba. Fue más validación de la que mi familia me había dado en 30 años. Salí de la comisaría y salí al brillante sol de la tarde. Los sonidos de la ciudad, el tráfico lejano, el parloteo de la gente en la acera parecían más nítidos, más claros. Respiré hondo y sentí que era la primera vez que respiraba limpio en mi vida. El inmenso peso invisible de la historia de mi familia. La abrumadora carga de ser su fracaso, designado finalmente se había aliviado. No me alejaba de ellos. Caminaba hacia mí mismo. No miré atrás. 6 meses después, el silencioso zumbido de la sala de reuniones segura era un sonido que había llegado a asociar con mi hogar. Me encontraba a la cabecera de una larga y pulida mesa de conferencias. Una gran pantalla digital a mis espaldas mostraba una compleja red de transacciones financieras. Frente a mí, una placa con el nombre, sencilla y elegante. Anna Jensen, agente especial supervisora. El ascenso llegó unos meses después del incidente con Leo. No fue una recompensa.
Fue un reconocimiento al trabajo que ya venía realizando. Mi equipo, un grupo de agentes y analistas perspicaces, me observaba con absoluta atención. Allí, mi carácter tranquilo no se consideraba una debilidad. Era mi autoridad. Hablé con calma, señalando una entidad específica en la pantalla. Este es nuestro punto débil, expliqué. Esta empresa fantasma es el eje central. Es donde se están descuidando. Aquí concentramos nuestros recursos. Nadie me interrumpió. Nadie desestimó mi análisis. En esta sala, mis palabras tenían peso porque estaban respaldadas por datos, pruebas y un historial de aciertos. Estas personas, este equipo, se habían convertido en mi verdadera familia, una construida no sobre la base inestable de la sangre y la obligación, sino sobre los cimientos de la competencia, la confianza y una misión compartida. Tras la sesión informativa, el agente Thorne, quien ahora dirigía un departamento diferente y era oficialmente mi colega, se detuvo en la puerta de mi oficina. Se apoyó en el marco, con una inusual sonrisa en el rostro. «Acabo de hablar por teléfono con la AUA», dijo. «El caso de Leo es pan comido. Tu análisis inicial de sus registros comerciales fue un regalo que no dejó de dar frutos». Se apartó del marco de la puerta, con aspecto genuinamente impresionado. «No solo limpiaste tu nombre, descubriste toda una red de fraude electrónico, implicaste a media docena de sus supuestos inversores, cerraste uno de nuestros viejos casos sin resolver sin siquiera intentarlo». Intercambiamos una mirada de respeto mutuo, una comprensión silenciosa entre dos personas que disfrutaban del complejo y satisfactorio rompecabezas del trabajo. Más tarde esa noche, mientras terminaba, mi teléfono vibró sobre el escritorio. Bajé la vista. Era un aluvión de mensajes, un caos de mensajes de mi tía, mi tío y, por primera vez en meses, de mis padres. El tono ya no era desdeñoso ni condescendiente, era desesperado. Me rogaban, me suplicaban que tuviera piedad, que hablara con mis amigos del FBI para no arruinarle la vida a Leo. Seguían sin entenderlo. No me veían como una agente que había sido atacada, me veían como una sobrina y una hija que tenían una nueva y poderosa herramienta que querían que usara para ellas. No veían mi autoridad como algo que me había ganado, sino como algo a lo que tenían derecho. Leí los mensajes con expresión serena y el corazón a un ritmo constante. No había ira, ni una oleada de reivindicación, solo una tranquila sensación final de cierre. Puse el dedo sobre el nombre de mi tía, la fuente principal de los mensajes de pánico. Pulsé el bloqueo. Luego hice lo mismo con mi tío y mis padres. Archivé la conversación, borrando su último intento desesperado por arrastrarme de vuelta a su torbellino de disfunción. Mi paz ya no era negociable. Volví al tablero de pruebas en mi oficina. Un nuevo caso, un nuevo rompecabezas me esperaba. Estaba justo donde debía estar. Mi familia medía el valor con alardes y promesas ostentosas. Yo aprendí a medirlo con hechos discretos y resultados comprobados. Pensaban que mi silencio era debilidad, pero en mi mundo, la evidencia siempre habla más fuerte. Si alguna vez has subestimado tu capacidad silenciosa, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, su registro siempre está verificado.